Tengo el placer de presentarles a Guillermo Turán. Guillermo es doctor del MIT en Ciencia Política, profesor asistente de Ciencias Políticas también en el IE en Madrid. Ha desarrollado mucha investigación en los campos de política comparada, economía política, con un foco regional en América Latina, el sur de Europa, con énfasis en cuestiones de desarrollo, gobernanza, corrupción. En fin, y su trabajo ha aparecido como en los principales journals de la disciplina, ¿no? En el American Journal of Political Science, el Journal of Politics, en el Review of Political Science, entre otros, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, Guillermo, por estar aquí y puedes presentar. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un placer estar visitando y conociendo un poco el trabajo de vosotros aquí en el Departamento de Sociología. Lo que voy a presentar es el primero de una serie de papers en los que estoy trabajando sobre los fiscales estatales, a nivel estatal, subnacional, digamos, en Brasil. Y yo creo que estos fiscales brasileños son fascinantes por tres motivos. Primero, porque tienen unos niveles muy altos de discreción, de autonomía y de capacidad, ¿no? Y en ese sentido nos permiten examinar o reflexionar, interrogar, ¿no? ¿Qué pasaría si potenciamos la capacidad y la autonomía de los fiscales o de otros actores anticorrupción en otros contextos, ¿no? Hubo un levantamiento hace pocos años y Brasil, las fiscalías brasileñas aparecen como las más autónomas o las más autónomas del sur global, ¿no? De los 100 países que estaban en este levantamiento. En segundo lugar, creo que estas fiscalías son muy importantes porque nos permiten centrarnos en el trabajo de los fiscales de nivel de calle, ¿no? Los fiscales, digamos, de base, que a diferencia de los grandes fiscales nacionales, generales, ¿no? O estos fiscales que han recibido mucha atención mediática y que algunos países de América Latina, de Europa y de Asia han llevado a políticos al más alto nivel, al juzgado y muchas veces incluso a la cárcel. Estos fiscales como de nivel más de base, más de calle, no se han estudiado apenas, ¿no? Y yo creo que en la medida en que estamos en un contexto donde hay bastante backlash sobre el trabajo de las fiscalías, al menos en estos países donde las cruzadas anticorrupción han llegado más lejos, ¿no? Dejar que los debates de política pública sean muy influenciados por la experiencia de unos pocos fiscales generales o de unos pocos fiscales en las capitales, ¿no? Que han tenido perfiles más políticos, puede ser un poco misleading, ¿no? O engañoso. Entonces, con las fiscalías brasileñas podemos centrarnos en el entorno un poco más natural entre los fiscales al principio de su carrera operan, ¿no? Y el otro gran motivo por el que creo que estas fiscalías son fascinantes es porque son muy transparentes en su trabajo. Publican en sus webs, aunque no de la manera más amigable. Ha habido muchas horas de trabajo en montar esta base de datos. Pero publican muchos datos sobre quiénes son estos fiscales y qué hacen, ¿no? Tanto en los juzgados como fuera de los juzgados. Y eso nos va a permitir mapear, digamos, cadenas causales, ¿no? Desde la selección de estos fiscales, su comportamiento y los impactos que tienen al final a nivel local, que es lo que me interesa. Entonces, en el proyecto general, yo lo que busco es utilizar todos estos datos publicados en las webs de las fiscalías brasileñas para estudiar tanto los efectos positivos como los negativos. Me interesan los dos de tener fiscalías muy empoderadas, ¿no? Y a través de eso, bueno, interrogar o reflexionar sobre los costes y beneficios de tener instituciones anticorrupción muy poderosas. Pero bueno, hoy en día en este paper, ¿no? En este primer paper que he escrito, el objetivo es mucho más modesto y el objetivo es básicamente convenceros de que la presencia física en las comunidades que estas fiscalías pretenden vigilar, ¿no? Monitorear, los hace más efectivos, ¿no? En la lucha contra la corrupción. Y yo creo que esto es importante porque normalmente pensamos en las instituciones anticorrupción, ¿no? Ya sean Poder Judicial, Contralorías, Auditorías, Fiscalías, como instituciones que son eficaces cuando están aisladas y están centralizadas, ¿no? De hecho, tenemos, yo creo, muchas veces esta imagen de una fiscalía o de una contraloría como un edificio en la capital, ¿no? Aislado, centralizado, y desde ahí se supone que tienen que controlar pues en este caso, todos los gobiernos locales del país, ¿no? Y sin embargo, este paper sugiere que, al menos cuando tienen cierta autonomía y capacidad, la descentralización y la presencia en el territorio los va a hacer más capaces. Y en ese sentido, yo creo que hay algo aquí interesante, una reflexión que a mí me parece interesante sobre cómo los aspectos organizativos y relacionales de estas
instituciones de control pueden ser un complemento importante a su independencia. Y en segundo lugar, yo creo que el artículo importa porque de una manera más general, yo lo que hago en realidad en el fondo es utilizar la variación en la presencia fiscal de la fiscalía para medir de manera causal, ¿no? Cuasi experimental, el impacto causal de estas instituciones, ¿no? Entonces, lo que el paper contribuye también es una evidencia cuasi experimental de que estas fiscalías, de hecho, consiguen controlar la corrupción y mejorar la gobernanza a nivel local, ¿no? Y eso importa, de nuevo, en este contexto en el que hay una serie de esfuerzos políticos, periodísticos a veces, de luchar contra la autonomía de estas fiscalías. Uy. Entonces, bueno, en el marco de en ese marco un poco en que os he establecido, quiero entrar un poco a la teoría, ¿no? Hay a menudo como visiones de que las fiscalías en realidad no van a conseguir, ¿no? Que sería ingenuo pensar que puedan controlar la corrupción de los políticos porque estén capturados, ¿no? Entonces hay una serie de voces en el mundo del desarrollo internacional, del Estado de Derecho, que llaman a empoderar y a proteger la autonomía de estas fiscalías, ¿no? Y no es solo debate en el ámbito de las políticas públicas, sino es algo también, una idea que se ve en la cultura popular. Hay un número, la verdad, sorprendente de series de televisión, por ejemplo, de Brasil, de Corea y de China, sobre el papel, ¿no? Totalmente de ficción, sobre el papel de estos fiscales anticorrupción como grandes héroes nacionales que van a salvar el país a través del uso creativo de las herramientas de su trabajo del gran mal de la corrupción, ¿no? Entonces hay un montón de historias, pero en realidad cuando uno mira la literatura en ciencia política, en economía, en administración pública o en estudios empíricos del derecho, sabemos bastante poco sobre el éxito de estos fiscales anticorrupción independientes en la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay una literatura sobre los fiscales en Estados Unidos, pero este es un caso donde los fiscales son seleccionados de manera eminentemente política, ya sea por los votantes o por el propio presidente de los Estados Unidos. Y hay una literatura también más reciente sobre estas grandes cruzadas anticorrupción, sobre todo en el contexto del lavallato en América Latina, pero esos son casos, de nuevo, de muy pocos fiscales, con una visibilidad mediática y un impacto político muy grande, ¿no? Y que yo creo que no necesariamente nos cuenta mucho sobre qué pasa más en el día a día de las fiscalías. Dos razones, yo creo, para las limitaciones que describía. Por un lado, que lo que tenemos es comparaciones, ya sean cualitativas o de datos transnacionales, ¿no? Que toman las fiscalías como una organización agregada, ¿no? Y dicen, bueno, en este país la fiscalía es más fuerte o menos fuerte. Y eso nos permite como tener ciertas correlaciones o generar ciertas hipótesis, pero es difícil como aprender sobre efectos causales de la independencia o otros aspectos de la fiscalía. Y por otro lado, otra gran limitación de la literatura es que en general no tenemos muchos datos sobre cómo se comportan estos fiscales, ¿no? Eso en parte tiene que ver con esta atención más a lo macro y en parte con que en general no hay muchos datos sobre el comportamiento de los fiscales, sobre todo fuera de los juzgados, ¿no? Entonces el paper intenta contribuir un poco a rellenar estos huecos. Por un lado, en la parte teórica empieza articulando un argumento de por qué los fiscales son actores anticorrupción bastante peculiares y con unas fortalezas bastante únicas, sobre todo cuando las comparamos con jueces, auditores o contralores, ¿no? Entonces, bueno, brevemente quería llamar un poco la atención sobre cómo, si lo pensáis, los fiscales tienen muchísimo poder y discreción en muchos sistemas criminales y anticorrupción porque deciden, ¿no? A qué políticos perseguir, con cuánta fuerza, con quiénes negociar, qué tipo de acuerdos ofrecer, etcétera. Tienen a su disposición, y esto varía de país en país, pero desde luego en países como Estados Unidos o Brasil tienen un gran conjunto de herramientas a su disposición. No solo pueden llevar a los políticos a juicio, sino que también pueden hacer cosas, digamos, más suaves o que pueden operar un poco más en la sombra, como recomendaciones, o ofrecer y firmar acuerdos extrajudiciales. Y además yo creo que son importantes y fascinantes si uno piensa en la buena gobernanza o en los problemas de la gobernanza, sobre todo a nivel local, porque estos fiscales pueden actuar de manera más rápida, ¿no? No tienen que esperar a que haya un gran escándalo de corrupción o a recopilar el tipo de pruebas que serían necesarias para condenar a alguien en sede judicial, sino que pueden actuar sobre la base de evidencias mucho más finas y mucho más, digamos, timely o inmediatas, ¿no?
Y bueno, el enfoque teórico del paper es un argumento sobre cómo la presencia física en los municipios, ¿no? De estos fiscales que son municipales y no estatales, hace que las fiscalías sean más eficaces, ¿no? Y que puedan tener un impacto en la gobernanza local. Del lado empírico, lo que el paper trae son evidencias causales basadas en event study del efecto de la presencia física de los fiscales estatales en los municipios en tres conjuntos de resultados. Uno, las presiones anticorrupción de la Fiscalía sobre el gobierno municipal. Dos, las respuestas de los gestores municipales, de los propios políticos municipales que se ven vigilados por la Fiscalía en el área del empleo público, que es un área absolutamente crucial para la política municipal en este contexto, en un contexto de mucho clientelismo y de bastante poca capacidad del Estado a nivel local. Y por último, los efectos de la presencia de estos fiscales en la corrupción, ¿no? Y esto lo intento complementar con entrevistas en profundidad que he hecho con políticos y fiscales y con encuestas, ¿no? Hice una encuesta de políticos hace años, ahora estoy trabajando en una encuesta de fiscales. Y básicamente por daros un poco el preview de lo que voy a presentar, de los resultados que voy a presentar, voy a utilizar datos administrativos para mostrar que en los municipios brasileños, cuando hay un fiscal estatal presente en el municipio, por una parte observamos un aumento significativo de las presiones anticorrupción de la Fiscalía sobre el gobierno municipal, y esto incluye no solo investigaciones o recomendaciones, sino también acuerdos extrajudiciales que tienen fuerza de ley, una vez firmados y que de hecho están cambiando la política pública del municipio. Dos, cuando llega el fiscal al municipio vemos que los gestores políticos del municipio empiezan a contratar más en línea con el mandato constitucional de contratar por servicio civil, no de manera temporal. Una parte pequeña pero significativa de estos nuevos contratos son para funcionarios, digamos, de funciones de control, como abogados o auditores, pero no solo, también se dan en educación o en salud. Y por último, que la presencia, estos resultados son estadísticamente un poco más débiles, luego os cuento por qué, pero la presencia del fiscal en el municipio reduce, de hecho, los niveles de corrupción, de fallas o de irregularidades serias detectadas por auditores federales. Entonces, bueno, durante el resto de la presentación no quiero pasar de tiempo, pero quería contaros un poco el argumento de por qué la presencia física del fiscal o de la fiscal, de los fiscales, hace a la fiscalía más efectiva. Luego contaros un poco el contexto institucional, las fiscalías en Brasil y los municipios en los que operan, y esos tres conjuntos de evidencia empírica, ¿no? Sobre presiones anticorrupción, decisiones de empleo público por parte del municipio y la corrupción que detectan los auditores federales. Y por último, hablar un poco de las implicaciones y el proyecto más amplio, otros proyectos que estoy pensando, porque bueno, me interesa mucho lo que podáis pensar, las ideas, críticas, sugerencias sobre este paper, pero también sobre el proyecto más amplio. Por favor, interrupciones en cualquier momento muy bienvenidas. Si hay cualquier cuestión que os surja, sentiros libres de interrumpirme. Bueno, entonces, el argumento, ¿por qué la presencia importa, ¿no? ¿Por qué la presencia física, a pesar de esa idea que tenemos de que en general las instituciones de control lo que las hace eficaces es que estén centralizadas y que estén aisladas? ¿Por qué yo estoy diciendo que la presencia física en el territorio las puede hacer más eficaces? Por un lado, porque si el fiscal o la fiscal que está presente en el municipio le va a hacer más fácil obtener información, ¿no? Información sobre desvíos a nivel municipal. ¿La fiscalía están anidadas en el municipio? En concreto, sí, me refiero a eso, pero en concreto mi diseño empírico, lo que yo voy a estar explotando es variación, no en si hay un edificio o una presencia física de la fiscalía, sino del fiscal. Y en el fondo, mi diseño empírico, luego os voy a contar un poco cómo, pero lo que voy a comparar son municipios que tienen un edificio de la fiscalía con fiscal versus otros que tienen un edificio de la fiscalía y algo de personal sin fiscal. En los que, digamos, en esas observaciones de control no tratadas con la presencia de un fiscal, están cubiertas, digamos, por un fiscal que está en el distrito al lado y que visita de vez en cuando, una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Entonces, en ese sentido, bueno, el argumento teórico, digamos, es más amplio, ¿no? Podemos pensar en la presencia física, pues, de otras formas de presencia física, como esta presencia física, como, digamos, del edificio. Pero lo que yo voy a medir y los efectos que os voy a mostrar es de la presencia física del fiscal. Y yo creo que eso importa porque, digamos, la presencia física del fiscal, a diferencia de la presencia física de un personal de apoyo que pueda ser administrativo o incluso graduado en Derecho,
Pero yo creo que esto tiene en parte que ver con lo intimidatorio que puede ser que el fiscal esté presente, ¿no? Que es digamos, el agente realmente poderoso. Pero bueno, de manera amplia o, digamos, a un nivel más abstracto, uno puede pensar que la presencia incluso física de estas instituciones de control, pues desde luego facilita el acceso a la información, ¿no? Va a ser más fácil recolectar información directa sobre qué está pasando en el municipio y va a ser más fácil, va a haber menos costes de transacción para que los ciudadanos o representantes de la sociedad civil o periodistas o políticos de oposición vayan a la fiscalía a reportar, ¿no? Cualquier tipo de irregularidad que puedan estar observando en el municipio. Por otro lado, si el fiscal está presente, le va a ser más fácil al fiscal o la fiscal ejercer presión, ¿no? Si el fiscal está presente en el municipio, por una parte, va a tener más contacto y más facilidad de hecho colocar presiones. De nuevo, pensemos que los fiscales hacen un montón de trabajo fuera y antes de llegar a juicio, ¿no? Con todo tipo de presiones informales. Y a la hora de colocar presiones formales, como recomendaciones, investigaciones o acuerdos, les va a ser más fácil hacerlo con un conocimiento rico de la realidad local, ¿no? Y hacerlo de esa manera como más relevante. Y por todo ello, yo creo que cuando el fiscal está presente o la fiscal está presente en el municipio, los políticos van a percibir un mayor riesgo, ¿no? Van a percibir que la probabilidad de que les pillen o de que les castiguen va a ser mayor, ¿no? Y eso en ese sentido puede que baje en sí mismo como los niveles de corrupción, incluso sin que el fiscal haga nada, ¿no? La mera presencia ya puede como tener ese efecto de deterrence. Vale, entonces, contexto. Obviamente esto es un argumento, yo no pretendo argumentar que en cualquier caso las fiscalías deberían estar descentralizadas, ¿no? Es un argumento que aplica sobre todo a sitios donde haya ya cierto nivel de capacidad y de autonomía, ¿no? De aislamiento político de estas fiscalías. Probablemente si no existe esa protección de los políticos, la descentralización sea mala, ¿no? Porque facilita la captura. El caso brasileño es relevante en este sentido porque es un caso, como contaba antes, de altos niveles de autonomía, ¿no? Y hay una serie de características de la institucionalidad formal del Ministerio Público brasileño que protegen esa autonomía. Por un lado, estos son fiscales que son reclutados a través de un sistema de servicio civil que controlan las propias fiscalías. Las fiscalías son evidentemente independientes institucionalmente, de facto la Constitución no lo dice con estas palabras, pero básicamente las institucionaliza como un cuarto poder del Estado, no dependen ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial. Y estos exámenes que controla la propia Fiscalía son muy exigentes, ¿no? Tienden a ser los mejores abogados del Estado. Esto es un trabajo muy prestigioso, muy bien pagado, con salarios a menudo, incluso para los juniors, por encima de los $10.000 netos por mes. Y muy prestigioso, ¿no? Una vez entran, además, después de un periodo de prueba muy corto y que todo el mundo pasa, reciben plaza de por vida, ¿no? En general, ejercen la carrera de por vida. Esto no es como en Estados Unidos un trampolín para una carrera política. Hay algunos casos muy famosos, pero es muy raro. Y una vez que entra a la carrera y se les manda a un primer destino, que suele ser un destino fuera de la capital, en sitios poco deseables, donde en general la gente no quiere vivir, de ahí solo se les puede mover si ellos lo piden. No se les puede mover en contra de su voluntad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la carrera? Aquí te asignan como fiscal, te mandan a un pueblo, pueblo, municipio, mediano o pequeño, y de ahí en general los fiscales tienden a querer acercarse o llegar a la capital, ¿no? Porque van a tener mejor calidad de vida y van a poder especializarse. Cuando ellos empiezan, se dedican, son el fiscal del municipio, se dedican a todo. Corrupción, pero también homicidios, crimen organizado, derecho laboral, medio ambiente, violencia doméstica, etc. Y las promociones, los ascensos, aunque la ley marca que sean alternativamente en un año por méritos y en otro año por antigüedad, en la práctica son en gran medida por antigüedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, los movimientos de ese primer municipio, un municipio quizás más cerca de la capital o cerca de algún sitio que les sea más deseable al fiscal, pues van a ser en gran medida llevados por temas de antigüedad. Entonces hay poco espacio para influencia política en el trabajo de los fiscales, sobre todo pensando en influencia política desde los municipios, ¿no? Entonces, los resultados que os voy a mostrar, en el fondo,
vienen sobre todo de la variación de estos municipios pequeños que pasan de no tener un fiscal a tener un fiscal, ¿no? Estos políticos municipales tienen, primero, ninguna vía, o sea, estas fiscalías son estatales, ¿no? Estos municipios, obviamente, es como otro nivel de gobierno. Podría haber, uno podría pensar, pero es bastante rebuscado, como que si está alineado con el partido del gobernador, y el gobernador, a su vez, es verdad que es el que elige al fiscal jefe de toda la Fiscalía del Estado, de una terna electa por los propios fiscales. Podría haber un canal ahí para la influencia política en entrevistas tanto con políticos como con los propios fiscales. Todos dicen que esto sería muy difícil, ¿no? Es más probable que haya influencia política cuando se trata de investigar al gobierno del Estado, pero cuando se trata de investigar a gobiernos municipales parece que es poco probable. Y luego, como tienen estos salarios tan altos, realmente es muy implausible pensar que el municipio de alguna manera podría comprarse al fiscal, ¿no? De hecho, no hay casos conocidos de corrupción de fiscales en este contexto. Luego, para la estrategia empírica importa un poco cómo están organizadas las fiscalías. Básicamente, cada fiscalía es un estado, ¿no? Los estados tienen municipios, pero las fiscalías se organizan por distritos o comarcas. Estas comarcas pueden tener un municipio, cuando se trata de un municipio grande, en esos municipios siempre hay un edificio de la fiscalía y siempre hay fiscales, de hecho, varios o decenas. Pero municipios más pequeños suelen estar agrupados en un distrito, ¿no? Y en esos distritos que agrupan a varios municipios, hay un municipio, típicamente el más grande, que opera como sede o capital del distrito. Mi diseño empírico va a explotar variación en las sedes o capitales de los distritos de las fiscalías, que son sitios donde debería haber un fiscal, pero no siempre hay, ¿no? Entonces voy a explotar variación a lo largo del tiempo y el espacio en si hay fiscal o no, donde debería haberlo. Hay un edificio, puede haber un poco de personal de apoyo, alguien administrativo, un graduado en Derecho, alguien que está en prácticas, pero puede haber o no haber fiscal. Una pequeña pregunta. Si no hay, ahí donde debería haber, ¿por qué no hay? ¿Es por un tema de recursos únicamente? ¿O por una planificación, por falta de fiscales? ¿O puede haber alguna decisión o influencia, algo comunal? Claro. En general es por motivos administrativos. O sea, no hay suficientes fiscales para tener fiscales en todos los sitios donde debería haber, ¿no? Yo tengo que hacer más trabajo empírico para validar que efectivamente no hay sesgos políticos en esa decisión, ¿no? Por ejemplo, quiero ver, no lo he hecho todavía, pero quiero ver que la elección de un alcalde del Partido de los Trabajadores, que es el que uno pensaría en general, no a pesar que los fiscales son conservadores, que eso no determine que haya o no haya fiscal. Pero lo que me cuentan es que tiene mucho que ver con la carga de trabajo y que esa carga de trabajo tiene mucho más que ver con crimen que con temas de corrupción. Pero por ilustrarlo un poco, aquí hay un mapa de uno de los estados en Brasil, Minas Gerais, y de nuevo hay una inmensa mayoría de municipios que nunca van a tener fiscales, porque no tienen fiscal, no son sede de comarca, ¿no? Los municipios muy pequeños. Y otros municipios muy grandes que siempre tienen fiscal, de hecho varios fiscales, o de nuevo decenas de fiscales, ¿no? En las ciudades grandes. Entonces la variación que va a ser más consecuente para mis resultados es la de estas sedes de comarca que pasan de no tener fiscal a tener fiscal, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco como de 2015 a 2020 hay municipios que pasan de no tener fiscal a tener fiscal, ¿no? Y básicamente lo que tengo en la base de datos son una serie de estados, ¿no? Y observaciones municipio-año a lo largo de más de 13 años. Por otro lado, el tema digamos, el otro lado de la ecuación, que es la política municipal. Lo importante aclarar aquí es que los municipios son una esfera política totalmente independiente. En general, la inmensa mayoría de estos municipios pequeños son bastante pobres, ¿no? Como son bastante pobres, el político o el empleo público o el empleo municipal es una moneda política de muchísimo empaque político, ¿no? Los políticos lo saben y lo usan, ¿no? Lo utilizan. Además, los políticos tienen bastante discreción sobre la contratación de esos funcionarios municipales, que son muchos porque los municipios prestan servicios de educación y de salud. Y básicamente lo que pasa es que la Constitución manda que hagan contrataciones por servicio civil, pero en la práctica los políticos usan y abusan mucho de la contratación temporal, ¿no? Y hay un montón de investigación que ha mostrado cómo eso se utiliza de manera, digamos, sesgada políticamente. Los fiscales, en parte porque el mandato constitucional es muy claro,
que no hay que abusar de la contratación temporal y en parte yo creo que un poco por self-serving bias, porque ellos mismos entraron en la carrera pública por concurso, suelen darle mucha importancia a este tema, ¿no? Y suelen ir atrás de los abusos de la contratación temporal. Cuando lo hacen además por la vía judicial, les suele ir bien, los jueces les suelen dar la razón y las consecuencias para los políticos son bastante graves, ¿no? Hay un levantamiento del Estado de Sao Paulo, el sistema judicial del Estado de Sao Paulo, que encontró que en 4 de cada 10 municipios había algún exalcalde condenado por temas de lo que ellos llaman improbidad administrativa. Las consecuencias pueden ser desde una multa, la congelación de bienes, pero también la suspensión de derechos políticos, ¿no? Entonces es bastante grave. Sí. Y me son de empleo público, o sea, como contrataron demasiada gente, cosas así. O son No de solo. Claro, puede haber bastante. En este levantamiento yo creo que lo que encontraban, a ver si lo veo, no sé si tenían datos cuantitativos. Pero el empleo público, desde luego, es uno de los grandes temas. Pero claro, puede haber otros más de gestión, ¿no? O de, claro, de robo, efectivamente. Podría haber otros temas, ¿no? Y luego con los datos de corrupción voy a ver, bueno, estos casos como más serios de robo, desvío de fondos y tal. El diseño empírico básicamente va a ser un event study, un estudio de evento causal, que es uno de los diseños que ha salido de toda la literatura de Diffin-Diff. Feliz de charlar un poco de las premisas, ¿no? Que hacen falta o que tenemos que creernos para que estos... me falta un poco el vocabulario en castellano. Para que las cantidades que estimamos, ¿no? Con este método no tengan sesgo y sean consistentes. Pero básicamente es un método que opera por imputación y nos permite estimar como los efectos de tratamiento por periodo, es decir, para cada año relativo a la llegada del fiscal, y los efectos medios, ¿no? Los ATTs. Y los errores estándar se hacen por Block Bootstrap, agrupados a nivel de municipio, ¿no? Que es donde está trazando el tratamiento, si llega o no llega el fiscal. Y los datos, de momento es una base de datos un poco incompleta, solo he conseguido procesar datos de 8 estados, aunque son 8 estados que concentran más de la mitad de la población en los municipios de Brasil. Y tengo, por un lado, datos de la presencia del fiscal, que vienen de procesar nóminas mensuales de la fiscalía, ¿no? Entonces, yo lo que hago es contar que un municipio año es tratado cuando hay al menos 12 nóminas de algún fiscal asignadas a ese municipio año. Para el tema de acciones anticorrupción, tengo datos de 5 de esos 8 estados. No en todos los estados es posible asignar las acciones a un municipio, a veces solo se pueden asignar a la comarca. Y veo qué hacen los fiscales en el área de gobierno, digamos, o de buena gobernanza, con lo que ellos llaman procedimientos preparatorios, que es una especie de preparación a la investigación, investigaciones civiles, que es una cosa ya más seria, donde se notifica la parte y, bueno, genera una serie de garantías. Recomendaciones, que son recomendaciones unilaterales, pero escritas y formales, donde la fiscalía le dice al alcalde, oye, esta contratación no la hagas por contrato temporal, deja de hacerlo así, hazlo de esta otra manera. Si no lo haces, quizás te llevo a juicio o quizás te meto caña por otra vía. Y los acuerdos extrajudiciales, que es un poco lo que tiene más dientes, ¿no? Porque estos son acuerdos que una vez firmados generan obligaciones con fuerza de ley, como si lo hubiera mandado un juez. Y de hecho estos acuerdos suelen ser, a mí me llama mucho la atención lo agresivos que suelen ser en solicitar cambios de política pública, incluso cuando no hay necesariamente una obligación legal al nivel de que un juez estaría de acuerdo, ¿no? Entonces, por esta vía de los acuerdos, los fiscales consiguen muchos cambios de política pública que quizás en sede judicial no conseguirían. Para ver efectos en empleo público, utilizo datos administrativos muy detallados del Gobierno federal, del universo de todos los empleados municipales. Y para ver corrupción, lo que utilizo son datos de las auditorías federales que hace la Contraloría Federal sobre una muestra aleatoria, en general aleatoria, de municipios en algunos años, ¿no? Y en concreto, lo que yo me fijo es en cuántas irregularidades serias, como ellos las llaman, encuentran los auditores federales en las finanzas municipales. Vale, pues con estos datos os quiero enseñar 3 conjuntos de resultados. El primero es sobre
la presión anticorrupción de la fiscalía, ¿no? En el municipio. Uno podría pensar que esto es medio obvio, pero en realidad no lo es. Yo creo que estos resultados no son tan obvios y desde luego para muchos de los fiscales no lo son, ¿no? Porque ellos dicen, no, en realidad las reglas son iguales para todos, incluso si no hay un fiscal, pues es el fiscal de la comarca al lado, ¿no? El que está vigilando este municipio. No debería haber un efecto de que el fiscal esté o no esté allí. Y lo que vemos es que, de hecho, sí importa que la llegada del fiscal hace que aumente el número de procedimientos preparatorios, de investigaciones, de recomendaciones, incluso estos acuerdos que están cambiando la política pública del municipio. Si nos fijamos un poco en los efectos un poco a lo largo del tiempo, supongo que es difícil de ver, pero básicamente aquí en el medio está como el momento en el que llega el fiscal, ¿no? Entonces, varias cosas que vale la pena señalar. Antes, como estos pre-trends o tendencias como anteriores al tratamiento son en general nulas, ¿no? Lo cual a mí me tranquiliza un poco sobre la validez del diseño. Lo que vemos es que después de la llegada del fiscal, pues todos estos outcomes de presiones anticorrupción van subiendo, ¿no? A veces tarda un año en empezar a subir, pero en general tenemos aumentos un poco consistentes. Otra cosa que a mí me tranquiliza es que cuando miramos al efecto no de la llegada del fiscal, sino de la salida del fiscal, cuando el fiscal se va, estos aumentos desaparecen, ¿no? Lo cual es consistente con que efectivamente es la propia presencia del fiscal y no alguna otra cosa que pudiera estar relacionado con ello, lo que lleva al aumento de las presiones anticorrupción, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí el tratamiento ya no es la llegada del fiscal, sino la salida del fiscal. Vemos que cuando el fiscal desaparece, esos efectos del tratamiento desaparecen también en general. Entonces, la siguiente pregunta yo creo que es como, bueno, vale, ok, llega el fiscal, hay unas presiones anticorrupción, pero ¿en qué medida eso impacta, ¿no? Realmente en la vida o en la gestión del propio municipio? Entonces, el siguiente paso para mí es mirar empleo público, que es solo una de las varias áreas que nos podrían importar, ¿no? Pero es un área donde hay mucha investigación que se ha hecho sobre cómo, por qué y con qué efectos perniciosos los políticos abusan del empleo público municipal. Y dos, donde los datos son bastante detallados, ¿no? Entonces, lo que veo es que con la llegada del fiscal, los municipios contratan más en el servicio civil. Es algo potencialmente, ¿no?, que uno podría pensar es deseable, sobre todo porque esas contrataciones en el servicio civil, esas personas, esos funcionarios, luego ya quedan en la administración pública municipal y potencialmente podrían proteger al municipio de riesgos de corrupción. Entonces, ese aumento significativo en la contratación por el servicio civil. Hay un aumento, pero es mucho más pequeño y más significativo en la contratación de temporales. Y, por tanto, como la proporción de contrataciones por servicio civil va subiendo. Y hay una parte, es pequeña, pero es verdad que está ahí, una parte de estas contrataciones que son funcionarios de control, ¿no? Auditores, abogados, etcétera. Era una preocupación que yo tenía. Bueno, están contratando por servicio civil simplemente para protegerse, porque ven riesgos jurídicos para su persona y quieren auditores o abogados que los protejan. Y es verdad que hay una parte que sí, pero hay otra parte que no, que son simplemente empleados en otros sectores de la administración pública. Y bueno, de nuevo, se ven como estas tendencias antes del tratamiento nulas y esos aumentos como además bastante marcados en el tiempo, ¿no?, a medida que el fiscal se queda en el municipio. Ahora uno podría pensar como, bueno, vale, están contratando para contentar al fiscal, que le gusta mucho más la contratación por servicio civil, en línea con la Constitución, están contratando más, pero de hecho está habiendo menos corrupción. Bueno, entonces ahí lo que hago es utilizar los datos de las auditorías con un diseño que es diferente, porque el problema es que las auditorías se hacen solo en algunas decenas de municipios cada año, ¿no? Entonces yo no tengo datos de panel de cuánta corrupción hay en cada municipio. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es centrarme en municipios donde se auditaron cuentas justo antes o justo después de la llegada del fiscal. Y lo que hago es comparar qué encuentran los auditores federales en las cuentas que se ejecutaron en años donde había un fiscal versus no. Lo bueno es que cuando los fiscales se les envía a auditar un municipio, suelen auditar varios años de cuenta. Entonces, toda esta regresión donde veo el número de irregularidades serias que ellos llaman, que son actos realmente de pura corrupción, así de desvíos, de robo, etc.
Y cómo se relaciona eso con la presencia del fiscal, con y sin efectos fijos del municipio, ¿no? Entonces, a mí me tranquiliza, aunque como veréis aquí son revisiones como hay pocas observaciones, hay poco poder estadístico y por eso muchos de estos coeficientes no son significativos, pero uno, son siempre negativos, es decir, cuando hay un fiscal presente, cuando se ejecutaron esas cuentas, los auditores años después encuentran menos corrupción. Y cuando incluimos efectos fijos en las revisiones, aquí, aquí y aquí, esos coeficientes aumentan, ¿no? Son más negativos. Es decir, que cuando comparamos, son comparaciones más limpias, comparamos en el mismo municipio cuentas que se auditaron justo antes o justo después de la llegada del fiscal, ¿no? Y vemos correlaciones más fuertes. Ojalá a medida que consiga aumentar el tamaño de la base de datos, pues haya más poder estadístico para detectar eso mejor. Pero a mí esto, digamos, sobre todo porque son medidas que vienen de otro lugar, ¿no? Que son mucho más tarde, por estos auditores que son bastante rigurosos, muy capaces y que vienen directamente de Brasilia, ¿no? Que se les vuela y que ellos simplemente auditan las cuentas municipales. Y esta medida como bastante estricta de lo que es corrupción, ¿no? De nuevo, son como o casos estrictos. Y por último, el último conjunto de resultados que os quería mostrar es un poco más, no es tan directamente relevante, pero le habla un poco a los mecanismos. Es de una encuesta de políticos que hice en uno de los estados en Brasil y miro la correlación entre la presencia del fiscal en esa época en la que hice la encuesta, que fue, la verdad, hace un número absurdo de años, en 2018, y las respuestas de los políticos a algunas preguntas, ¿no? Entonces, consistente con la teoría y con que el contacto importa en los sitios donde resulta que había un fiscal en esa época, que yo en esa época ni siquiera estaba pensando mucho en las fiscalías, pero bueno, los políticos tienen una mayor tendencia a decir que se reunieron con un fiscal o a estar de acuerdo con la frase, sí, la fiscalía conoce la realidad de este municipio. Lo que no es coherente con mi teoría es que no hay una correlación y de hecho el coeficiente es negativo con la respuesta del político a la fiscalía conoce la realidad de este municipio, ¿no? Que, digamos, va en contra un poco de mi teoría. Yo creo que en parte tiene que ver con que algo que sale una y otra vez en las entrevistas con políticos es que a los políticos toda esta presión de la fiscalía les cae bastante mal, ¿no? Y tienden a deslegitimar a la fiscalía. Muchas veces que los fiscales quieren gobernar y quitarles su trabajo, digamos. Pero bueno, básicamente lo que os he mostrado es que con este Event Study Design y datos administrativos de Brasil, la presencia física de estos fiscales estatales en los municipios aumenta la presión anticorrupción de la Fiscalía sobre el gobierno municipal y esto incluye investigaciones, recomendaciones, pero también estos acuerdos con bastante fuerza de ley. Segundo, que induce la contratación más en la línea con el mandato constitucional y con un principio, ¿no?, de buena gobernanza a través del servicio civil por parte de gestores municipales. Y parece que reduce los niveles de corrupción que encuentran los auditores en las finanzas municipales más tarde. ¿Cómo importa esto? Primero, yo creo que importa porque muestra que cuando los fiscales son autónomos y capaces, como es el caso de Brasil, realmente parece que pueden de verdad cambiar la gestión municipal, ¿no?, y reducir los niveles de corrupción de manera significativa. Y que la presencia física, además, puede ser un factor en el que hemos pensado poco hasta la fecha, pero que contribuye a la efectividad de estos organismos de control. Y de manera más general, que quizás vale la pena pensar sobre la organización interna y aspectos relacionales, ¿no?, como un complemento importante en esos contextos donde la independencia esté más o menos garantizada. Y ya, penúltima diapositiva, quería contaros un poco del proyecto más amplio, ¿no?, que tiene que ver un poco con mirar desde diferentes perspectivas efectos positivos y negativos de empoderar a las fiscalías o empoderar a actores anticorrupción. Y ahí estoy utilizando entrevistas, las encuestas, datos administrativos y el texto de las propias recomendaciones y acuerdos de la fiscalía. Y otros papers en los que estoy trabajando con diferentes coautores son uno sobre diversidad o diferentes tipos de comportamiento fiscal, digamos, los orígenes y las consecuencias de tener un fiscal, por ejemplo, que meta más presión contra los gobiernos versus que se dedique más al crimen,
o que se dedique más a poner presión vía judicial versus vía extrajudicial. Otro paper utilizando datos del sector de la educación, mirando un poco en los efectos indeseados de estas presiones, ¿no? Al final los fiscales son juristas, están formados en derecho y creo algo que se ve mucho en las entrevistas es que efectivamente estas presiones pueden tener efectos indeseados, ¿no? Y algo que he visto en los resultados preliminares es que la presencia del fiscal parece que está empujando hacia abajo el desempeño de las escuelas o de los estudiantes en exámenes estandarizados, ¿no? Y creo que tiene que ver con que los fiscales, cuando se meten con el sector de la educación, tienden a imponer más temas de cumplimiento con normas, que no les preocupa tanto lo que a los gestores de política pública nos puede preocupar más, que tiene que ver con el desempeño y la calidad de las escuelas. Un tercer proyecto con un coautor en Brasil, experto en violencia y en policía, sobre el control de los fiscales de las policías que también son estatales y un poco el conflicto de interés que tienen los fiscales, porque por una parte la Constitución les manda que controlen a la policía, pero por otra parte dependen de ellos para su propia seguridad y para la investigación de casos criminales. Y por último, un proyecto mirando un poco ciclos electorales y otro tipo de sesgos que puede haber en el trabajo de los fiscales, incluso en este caso donde no son seleccionados de manera política, ¿no? Los políticos no intervienen, pero puede haber sesgos políticos que afectan el trabajo de los fiscales por otras vías. Pero bueno, eso es todo lo que tengo hasta ahora. Muchas gracias. Cualquier sugerencia, crítica, idea que tengáis, me interesa mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias Guille, por tu presentación. Abrimos aquí un espacio a las preguntas, ¿no? Jorge primero. Muchas gracias por la presentación, que disculpa si no lo que antes. Me parece súper interesante. Trabajando ya los fiscalizadores de servicio impuesto interno, creo que es una mucha idea. Quería preguntar porque hay toda una mención al inicio y al final de la presentación sobre la idea de autonomía, independencia, empoderamiento, y parte de la literatura con la que trabaja, al menos en el diseño de base, tiene que ver con con los fiscales de nivel calle. Una herramienta esta matriz de nivel calle, que en teoría pone posibilidades de que haya diferencia entre un diseño de reforma a nivel central respecto de cómo opera finalmente la práctica en la calle. Pero incluso si uno se sale de ahí, que esa idea de empoderamiento, autonomía, libertad, mi impresión es que con la evidencia es súper fuerte darse cuenta de la importancia de la presencia. Y entonces mi pregunta es si no puede pasar, de acuerdo a lo que has dicho, de que incluso con falta de autonomía, con falta de independencia y con falta de empoderamiento, de todo modo, la presencia sea el principal determinante de que cambien todas las cosas. Más allá de que el fiscal sea creativo, responsable, lo que sea, la evidencia va a ser muy fuerte en que solo hecho que esté ahí, aplicando la ley, aplicando lo que existe, induciendo, por ejemplo, la contratación de servicio civil, o sea, haciendo uso de lo que hay, simplemente, ya con eso cambia muchísimo. Entonces, es una pregunta por hasta qué punto es necesario o cómo incide en este modelo que haya fiscales más autónomos, independientes e empoderados respecto de que no los hay. Gracias. Muchas gracias. ¿Reconectamos algunas preguntas o bueno, ir respondiendo al tiro? ¿Cómo quieras? También está relacionado. Dale. Gracias, Guillermo. Súper interesante. Muy lindo tu nivel. Mi pregunta tiene relación con lo que menciona Jorge, y por otro lado, se conecta. En el fondo, a mí me entraba la duda en qué medida, y esto lo tengo idea, pero el experto en la estructura federal de Brasil tiene incidencia sobre los niveles de autonomía, independencia y de los fiscales. Y si hubiera variaciones ahí, mi duda era, en el fondo, claro, no puede como separar de estos dos agentes causales, independencia como una condición, independencia y autonomía como una condición necesaria pero no suficiente, y presencia como otra condición necesaria pero no suficiente, pero cuando se combinan las dos, ahí tienes fiscales con dientes, ¿no es cierto?, resguardando el interés público, versus fiscales que puedan estar presentes, pero quizás no tienen autonomía, tampoco va a tener incentivo el fiscal para ir a meterse en la oficina del alcalde, porque después se le puede ser contraproducente para su propio interés
consecución de carrera y etcétera, etcétera. Entonces, es como algo interesante para reflexionar. Y Total. eventualmente la bajada puede ser como una especie de análisis de moderación de lo que estás haciendo en términos de la magnitud de los efectos causales según niveles de independencia, autonomía de la fiscalía. Pero todo esto asumiendo que hay variación, que quizá la fiscalía es una entidad absolutamente centralizada en un país de pero sería interesante, quizás en otros países se pueda pensar en eso como país, como perfeccionando o limando, ¿no es cierto?, Sí. esa identificación del mecanismo que está en juego. Y mi otro comentario era más relacionado con esta última parte relacionada del libro, como las consecuencias intencionadas y no intencionadas en un contexto estabilizado de erosión democrática de tener fiscalías fuertes. Porque fiscalías fuertes, en el fondo, ¿qué hacen? Revelan corrupción en municipalidades, eso normalmente asociado a escándalos públicos, y eso erosiona, creo yo, eventualmente erosiona la legitimidad democrática, erosiona la valoración que hacen las personas de las autoridades municipales, alienta desafección, apatía, son todos corruptos, que se vayan todos, ponemos por, sale algún loco y vamos, se terminan votando por eso, ¿no es cierto? Y entonces, por un lado, tener mecanismos de control y de balance y control democrático, como puede ser esto, también podría eventualmente tener repercusiones como no anticipadas, negativas sobre la herencia de la ciudadanía en general a normas democráticas. Hay como una suerte de como consecuencia no intencional, porque no hay mucho que hacer al respecto, no vamos a dejar de perseguir corrupción por eso, pero es interesante cómo se pone incluso una suerte como paradoja. Entonces sería interesante hacer ese como análisis complementario. Cuando si municipalidades que se exponen, o cuyos ciudadanos están expuestos en forma continua a escándalos de corrupción, por tener fiscales fuertes ahí, comparado con ellos, aquellas municipalidades que no, en el fondo se produce alguna brecha en la elección democrática, apoyo político, Y Nelson, la primera pregunta, si vamos contigo. Sí, quería decir dos cosas. Uno, un comentario de la mía, yo creo que mi papá, que igual no me deja de sorprender que alguien, asumo que eres de España, esté en Chile, hablando de Brasil, y que tenga una afiliación a una universidad norteamericana. Encuentro como que habla de la academia del loco. Mi pregunta es mucho más simple que la de mis colegas. Tú mencionaste que la muestra que había, los datos administrativos que había obtenido eran de municipios pequeños y pobres. Y no entendí muy bien si te referías a que eso fue lo que pudiste acceder o te centraste en eso por algún motivo especial. Me gustaría como que profundizaras. Y unido a lo que te comentaba recién, Matías, yo estaba pensando en los delitos de corrupción en municipios pobres y ricos en Chile. Y tengo la impresión, tal vez aquí me puedes corregir, pero tengo la impresión de que nunca tiene que ver con llevarse plata para el bolsillo, necesariamente el alcalde de turno o los administradores de turno, sino más bien con un poco lo que has mostrado acá, que tiene que ver con contratación excesiva, vía lo que nosotros conocemos como honorarios, que son contratos así muy inestables a tiempo fijo, de pocos meses. O sea, lo que quiero decir entonces es si hay algo que tú crees, cierto tipo de delitos o de actos de corrupción que son más comunes entre municipios pobres y pequeños que en comparación. Mi impresión en Chile es que casi todos los delitos son más o menos transversales, no importando qué tan rico sea el municipio. Eso. Buenísimo. Ya, excelentes preguntas, muchas gracias. El tema primero de autonomía, independencia, claro. Estaría genial efectivamente tener variación en eso, ¿no? Para bien y para mal, todas las fiscalías en Brasil son prácticamente iguales en ese sentido, ¿no? A pesar de que sea una institución estatal, ¿no? Yo estoy mirando los fiscales estatales y no los federales.
pero están organizadas y tienen una base como jurídica y recursos muy, muy similar. Lo que sí podría haber, o lo que sí puedo explotar, es heterogeneidad por el nivel de experiencia del fiscal, ¿no? Municipios a donde les llega un fiscal más experto o menos experto, más volcado con temas de corrupción o menos, o otros recursos humanos que tiene la fiscalía en ese sitio, ¿no? Bueno, es un fiscal que está solo y con un perfil administrativo o tiene alguien graduado en Derecho que lo ayuda, algo así, ¿no? Como otra dimensión de variación que podría explotar. Pero ahí efectivamente yo creo que, como decía Matías, como lo más interesante o poderoso va a ser la comparación con otros países, ¿no? Otros casos. Eh, y para eso estoy pidiendo un financiamiento del Ministerio de Defensa español para expandir esta agenda un poco a otros países donde la fiscalía no es tan fuerte. Yo creo que con el tema, decía Jorge, bueno, quizás incluso sin tanta capacidad, sin tanta autonomía, esta presencia ya importaría. Pero ahí yo creo que a mucha gente con razón se le enciende un poco la alarma de la captura, ¿no? De que si no tienen autonomía y están ahí solos en el territorio, quizás al alcalde sí le va a ser más fácil como eh, comprar su convivencia. No sé. Eh, y con el tema, como que decía Matías, de las consecuencias indeseadas, desde luego, a mí me interesa mucho. Yo creo que en lo que yo estoy pensando más es consecuencias indeseadas sobre la gestión pública. Pero es verdad que podría haber toda una serie de consecuencias indeseadas en la opinión pública, ¿no? En la percepción del propio municipio, del Estado que tienen los ciudadanos. En esa propuesta para el Ministerio he pedido financiación también para hacer encuestas a ciudadanos en varios países de América Latina sobre estas instituciones y uno podría ver, bueno, cómo varían las respuestas en base a si es un municipio donde la fiscalía está presente, donde ha habido un escándalo o no. Eh, pero sí, me interesa mucho esa ambivalencia de estas fiscalías muy empoderadas, que son muy fuertes, que pueden conseguir cambios, pero que también potencialmente creo que pueden estar erosionando la gestión pública o la democracia por otros canales. Y por último, perdona, ¿tu nombre? Ignacio. Eh, Municipios pequeños me expresé mal. Yo utilizo datos de todos los municipios. Lo que pasa es que al final en este diseño, donde solo tienden a ser municipios medianos y pequeños, pero no los más pequeños, los que pasan de no tener fiscal a tener fiscal, esos son los que están como teniendo más fuerza en estos resultados, ¿no? Pero yo utilizo datos de todos los municipios de Brasil para el empleo público y la corrupción y de esos 8 estados que mostré para la presencia de la fiscalía. Pero es verdad, claro, hasta hace unos meses no tenía estos resultados sobre corrupción, ¿no? Yo creo que estos últimos resultados de corrupción que mostraba sí son realmente eso, desvíos, robos y tal. Cuando no tenía eso, yo creo que era muy razonable decir, bueno, esto hasta qué punto tiene que ver con la lucha contra la corrupción o más bien como, bueno, presiones de gobernanza o de compliance con reglas y tal. En la medida en que haya, sobre todo si consigo más poder estadístico para estos tests, reducciones de estas como estas acciones que ya son como graves, ¿no? No es omisión de que hay, es verdad que hay mucha de la mala gestión en sitios pequeños que es por poca capacidad, ¿no? Como incumplen las leyes, pero porque no tienen el apoyo burocrático técnico para cumplir con ellas. Pero parece que sí hay un efecto. Entonces puede que haya mucho efecto en ese sentido, que el fiscal llega y mejora un poco el cumplimiento de las normas, pero parece que hay también un cambio sustantivo en que se limita un poco el brain checking. Pero no he hecho ese contraste de ver, yo creo que debe haber gente que lo haya hecho, ¿no? De ver, bueno, hasta qué punto ese tipo de fallas versus otras menos serias se dan en municipios pequeños versus grandes. Ya, perdón que yo me alargué. Gracias. No, quería saber tu opinión respecto al mecanismo a través del cual la presencia afecta. Como que, ¿por qué no podría decir, claro, está la personación de como la visibilidad de una institución? O esto como que puede también debatir con una teoría de las instituciones, como mucho más centrada en la impersonalidad y en los mecanismos deberianos, digamos, de la burocracia, que supone que da lo mismo quien sea,
sino que son las reglas las que importan y el cumplimiento de los estándares. Por lo tanto, como mi pregunta es como tu opinión sobre ese mecanismo. Total. Sí, yo creo que es una gran debilidad del paper ahora. Varias cosas, así como con los datos, ¿no? De cómo puedo entrarle yo. Una, este análisis en esta tabla es mirando solo municipios donde el fiscal llegó entre 3 años antes y 3 años después de la auditoría, ¿no? Cuando lo hago con justo un año antes o un año después, que creo que son 12 observaciones, o sea, es ridículo estadísticamente, pero igual hay una correlación negativa. Para mí, que el efecto potencialmente sea tan inmediato, me habla de que no es solo la información del fiscal, ¿no? O la presión que pueda poner el fiscal, sino que hay una parte del efecto que puede venir de puro deterrent, de que el político se asusta, ¿no? Porque en el primer año el fiscal no le da mucho tiempo a meter presiones, se está orientando todavía. Con el tema de la impersonalidad, algo que puedo hacer es ver qué pasa en sitios donde ya hay un fiscal presente, pero cambia, de pasa un fiscal a otro, ¿no? En la medida en que esto sea muy beberiano, eso no debería importar. Ese análisis no lo he hecho, pero podría hacerlo. Y otra cosa que creo que nos habla un poco de los mecanismos, más allá de esas correlaciones del survey que os enseñé, es que los efectos para algunos de estos outcomes tardan, ¿no? O en el primer año no se da, por ejemplo, estos procedimientos preparatorios, ¿no? Entonces, esto sería consistente con que el fiscal, de hecho, llega y se informa a la gente, no sé qué. Pero debería hacer como un trabajo más sistemático, como de abordar esos mecanismos que son como alineados con mi teoría y otros mecanismos potenciales que podría haber, ¿no? que no sean tan acordes con mi teoría, como que tenga que ver con recursos o que tenga que ver con algo, no sé, alguna otra historia alternativa que podría haber. ¿A ti qué te gustaría ver o qué? Pregunta, ¿cierto? Como que sí es algo latinoamericano también, Ya. que cuando ver a las personas, el liderazgo se ejerce por la presencia, eso nos enseñan a nosotros en sociología. Y cómo eso debate como con las teorías de la burocracia tradicionales, digamos. Y por eso también la burocracia en América Latina tiene una connotación muy distinta a la que tiene el concepto más científico. Entonces, no sé, pues me preguntaba si el tema de la presencia tiene que ver con una cultura también particular o con ciertas características de liderazgo personal que vale la pena mirar. Sí, hay variación entre fiscales, puede estar bien, ¿no? Que la presencia de un tipo versus otro. Algo te dicen también del tipo de liderazgo efectivo. Y Daniel, también tenías una pregunta. Sí. Una pregunta un poco confusa entre como declaratoria y especulación. Ajá. Tú estás comparando en el fondo cuando los lugares cuando no tienen el fiscal y cuando llega. Pero según entendí, no todos los municipios tienen una oficina de fiscal y no tienen un edificio y no se espera que... Pero tú estás viendo solo los que tienen ese edificio, pero por alguna razón no tienen un fiscal y después llega el fiscal. Esos son los municipios, yo estoy incluyendo todos los municipios de la OCEAD, pero los municipios que de hecho tienen un efecto sobre esos coeficientes son esos, los que yo llamo switchers, que son los que van de no tener a tener. A ver si tengo aquí, creo que tengo un... Pero dime, mientras busco un gráfico que creo que puede servir. Estaba pensando como si se puede ver algo como cuál es el efecto de que llegue el fiscal al municipio central sobre los municipios adyacentes. Total. Sí. Una cosa es como tratar de entender el mecanismo, porque podría ser una cosa más de atención selectiva, así como acá en un país centralizado se dice que tú le pones atención solo a Santiago porque viven en Santiago y experimentan en Santiago, que no es lo mismo exactamente que la facilidad de la información, sino que es como una priorización, atención selectiva al lugar donde uno está, ¿cierto? El cual gobierna. Entonces, algo por ahí también, pero claro, por según entendí, tú no estás mirando esos municipios, o sea, el efecto no lo puedes medir sobre esos
Pero si yo tengo el municipio central que tiene la oficina y este está a cargo de 4 municipios adyacentes, ¿podría haber un Total. efecto o no sobre eso? Sí, total. Claro, y yo creo que eso también conecta con el punto de Maureen sobre los mecanismos, porque si la presencia importa y es presencia y no como proximidad, debería haber un gap muy grande, ¿no? Entre el efecto de la sede, ¿no? Y los otros de la comarca. Sí. Es súper factible hacerlo, debería hacerlo. Hay un motivo como de programación por el que no lo he hecho todavía, pero está en la lista y creo que sería bien interesante para hablarle un poco a ese debate sobre mecanismos, ¿no? Ahora, yo no sé si, claro, si hubiera un efecto sobre los otros municipios en la comarca, no sé si es por atención. O sea, no sé si nos permite como discriminar entre si es atención, si es información. Otra cosa que puedo hacer es ver cómo de ricos son los textos de las recomendaciones y los acuerdos, ¿no? Porque si es información, si es atención, deberían ser iguales, pero si es como información, al texto de los acuerdos debería ser mucho más rico en el sitio donde viven o trabajan, ¿no? Creo. Se podría hacer algo incluso como comparando el sentimiento con el que hablan de un municipio versus otro. ¿No? Quizás son más fríos, más impersonales que otros. No sé. Eh, pero sí, un punto. Bueno, Yo también, para cerrar, pero si no, no hay más manos. Te tengo una pregunta, pero un poco más tramposa. dale, buenísimo. Y intuyo que va por el último slide que nos mostraba cuando decías que estaba interesado con los efectos no intencionados en política pública, un poco complementando lo que decía. En un paper anterior tuyo, el de patronazgo político, tú mostrabas que el political appointment del funcionario público, insisto, en educación, en salud, etc., en algunas condiciones mejoraba la calidad del servicio público. Versus el funcionario de carrera así, burocrático, beberiano, ¿no? Que llegaba a estos sitios donde no querían estar, que se querían ir, y en el fondo no invertían mucho en su trabajo para mejorar esa provisión de servicio público. Pero por otro lado, si metemos a estos fiscales acá, ¿no? Vamos a reducir ese tipo de funcionario público, ¿no? Entonces podría afectar negativamente la responsabilidad de esos trabajadores del servicio civil o esos trabajadores en política pública. Sí. ¿Cómo Sí, ves total. la relación? Sí. Claro, exacto. Es muy bueno muy que haya menos no. corrupción y menos empleo discrecional del político, pero por otro lado, el empleo discrecional del político a veces mejora el servicio público. Sí. ¿No? Sí, ese podría ser uno de los mecanismos por los que yo veo que la presencia del fiscal parece que deprime el rendimiento de las escuelas. Sí, claro. Yo creo que el tema claro, mi argumento en ese otro paper sobre la contratación política versus por servicio civil está muy condicionado a roles de gestión, ¿no? Como el director de la escuela o el director de una clínica. En la medida en que los fiscales se empeñen en que ese tipo de papeles sean por servicio civil, creo que sí, de hecho, podría importar. Lo que yo he visto de manera un poco más cualitativa es que los fiscales suelen meterse sobre todo porque para ese tipo de roles la ley es muy clara y permite la contratación temporal. Ellos suelen meterse más con la contratación de trabajadores de poco nivel, donde no creo que necesariamente deprima el desempeño, no sé. Pero sí podría ser un mecanismo por el que la calidad de las escuelas baja. Sí, no, hay una tensión ahí, desde luego, entre mis dos papers. Lo bueno es que esos datos de empleo son muy, muy detallados, entonces puedo meterme a ver, bueno, ya, para qué tipo de funcionarios hay más un efecto versus otro, ¿no? Lo que sí hice y vi en su día es que este aumento de la contratación del servicio civil también se ve en el sector de educación y en salud. Pero tendría que meterme a ver bueno, ¿es directores de escuela, profesores o gente que trabaja más administrativos o de baja cualificación? Pero sí, sí, creo que sí o sí voy a tener que abordar un poco esa contradicción entre mis dos trabajos.